El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 29 de octubre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana intensa, pues todas las protestas habidas debido a la aprobación del contrato ley entre el gobierno de Panamá y Minera Cobre Panamá. Un contrato que fue demandado y se fue admitida esa demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia. Todo también en una semana donde se dieron protestas, unas se reprimieron, donde hubo saqueos, donde hubo paro del tráfico en todo el país. ¿Qué nos va a pasar ahora que vienen las fiestas patrias con las clases suspendidas? ¿Y cuál es el origen? ¿Qué hay detrás de estas protestas? Igual, un día en el que, una semana que termina, donde se presentó, a pesar de haber un recurso de amparo de garantías, el fallo de segunda instancia en el caso contra el expresidente Ricardo Martinelli. Vamos a tener a uno de sus miembros del equipo legal del presidente hablando de esta irregularidad habida a pesar de existir este amparo. En el mundo, hoy hay elecciones en Colombia, se pone a prueba el gobierno de Gustavo Petro, esto en medio de que se continúa esta crisis en la Franja de Gaza y esa operación israelí que pretende que según los medios palestinos lleva más de 7.000 fallecidos del lado palestino y más de 1.500 del lado israelí. José Luis Ríos. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días a todos. Una semana también, Fernando, en medio de esta situación de las protestas se vieron afectados las citas en el complejo hospitalario, también se vieron afectados algunas personas que tienen que recibir tratamientos como son los del cáncer y también las personas con diálisis. Un fin de mes prácticamente ya, a 2 días prácticamente de culminar el mes y también de culminar una parte del proceso electoral, donde ya los partidos políticos y también los independientes tienen que conocer dar a conocer quiénes son sus suplentes, quiénes serán sus suplentes a los diferentes puestos y también ya ocupar todas las reservas que se guardaron e iniciar con el próximo proceso que es o da inicio en el mes de febrero para las elecciones del 2024, Fernando. Así es, y como dije, el caso del expresidente Ricardo Martinelli, un absurdo jurídico según su propio equipo legal, que hayan presentado una resolución en segunda instancia, a pesar de existir un amparo en manos del magistrado Sedalice. Escuchemos a Luis Eduardo Camacho González, nuestro primer invitado de la mañana, hablando del tema. Ricardo Martinelli, lo primero que tenemos que advertir es que esta decisión emitida por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales no tiene otra manera de definirse como un acto arbitrario, un acto ilegal y un acto que fuera de la justicia se ampara realmente en su soporte es fundamentos políticos. No hay otra manera de describirlo, Fernando. Yo he señalado que nosotros estamos ante un estado salvaje de la justicia en Panamá porque se está utilizando como un medio de persecución, no de ahora, ya la justicia lastimosamente viene siendo prostituida por parte del órgano ejecutivo y la utiliza para perseguir a personas y utilizarlo a su antojo. Y en este caso no es la excepción. Y esto lo decimos, Fernando, porque es importante que la ciudadanía entienda que el amparo de garantías que se menciona no es un amparo siquiera interpuesto por la defensa de Ricardo Martinelli, y este amparo impacta de una u otra manera
sobre la sentencia mixta número 2 del 17 de junio del 2023, expedida por la juez Valoisa Martínez. Y en este caso, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al admitir el amparo, ordenó la suspensión de estos actos, y estos actos impactan en esta sentencia. Como consecuencia de eso, no podía el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales proferir sentencia en segunda instancia. Y aquí quiero, lo primero, señalar que no podía hacerlo en razón de esa decisión que lo impedía. Pero no solamente la defensa de Ricardo Martinelli plantea de que este acto es arbitrario como consecuencia de que el Tribunal Superior violó la ley, no, o violó la disposición emitida por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, sino porque, como ya lo hemos venido planteando, esta sentencia que se ha emitido se soporta en elementos que violan el debido proceso. Fernando, todos los panameños le dieron seguimiento a este proceso porque los juicios de Ricardo Martinelli tienen una particularidad. Son los únicos juicios públicos que se dan en el país. Si tú miras qué otro juicio se transmite permanentemente durante todo el desarrollo del mismo, ninguno, solo los juicios de Ricardo Martinelli. Pero la defensa de Ricardo Martinelli siempre planteó que para nosotros era positivo porque el pueblo panameño iba a poder ver las patrañas y el nivel de persecución que había en su contra. Y así lo demostramos. Durante este juicio demostramos que cada uno de los centavos que Ricardo Martinelli aportó para la adquisición de acciones en conjunto con otros inversionistas dentro de esta compra fueron legítimos, salieron de sus recursos declarados antes de ser presidente. Y así el pueblo panameño lo pudo observar, pero además se demostró que para fundamentar esta condena se utilizaron testigos protegidos que no se llevaron a juicio, que el propio tribunal ocultó en componenda con el Ministerio Público. Pero adicional a esto, Fernando, que se soportaba en personas que a pesar de que la defensa pidió los llevaran a juicio, no los llevaron. Entonces, la verdad es que este fallo, en el momento en que se expide, también demuestra, Fernando, que mira, hay un dicho que dice, un fuego apaga otro fuego. Es muy utilizado a nivel político. Y el gobierno trató de utilizar este fallo para tratar de desviar la atención de lo que está sucediendo en el país. Lo que no sabe el gobierno, porque ellos no han gobernado en redes sociales, es que ya eso no se puede. Ya no hay manera de tapar una cosa con otra, porque los canales de comunicación que hay al día de hoy son muy amplios. Y si tú ves al día de hoy, nadie, con excepción de los adversarios de Ricardo Martinelli, están hablando de esto. La gente está hablando de los problemas que está enfrentando el país, la crisis que hay en este momento en el país, y eso, Fernando, es lo que el gobierno debería estar tratando de resolver, no metiendo sus manos en la justicia. Y en este caso yo, como abogado, tengo que enviar un mensaje a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, que saque sus manos del caso de Ricardo Martinelli. Que lo que ella está haciendo está ayudando a socavar más el sistema de administración de justicia en Panamá, que lo que ella está haciendo está acabando con la democracia en Panamá, y que aquí en este país no pueden 4 personas tratar de decidir lo que le corresponde a más de 4 millones de panameños. Luis Eduardo, el ingeniero Blandón está con nosotros. Buenos días, Luis Eduardo. Buenos días, ingeniero. Un placer tenerlo aquí para que nos ilustre y poder conversar con alguien que maneja el caso y además es abogado penalista en ejercicio. Luis Eduardo, la primera pregunta es metodológica. Este es un fallo del segundo tribunal que se da. La pregunta mía es, voy a hacerle varias y puede usted contestarla en el orden que desee. Ya la defensa de Ricardo Martinelli se notificó de este fallo. 2, ¿cómo es posible
desde el punto de vista de jurídico, su opinión, que existiendo una instrucción de la Corte Suprema, de un magistrado que recibió un recurso de inconstitucionalidad, se haya producido el cambio. Esto va en favor, va en protección al derecho de los imputados, se viola alguna ley. Y tercero, en los medios aparece, particularmente lo miré en el Panamérica, que los abogados ya están anunciando un recurso extraordinario de casación. Si nos puede decir si eso es cierto o no, que ya ustedes van a proceder en eso. Para hacerlo deberían ya estar notificados. Para que nos explique técnicamente y jurídicamente qué es esto que estamos viendo. Bueno, miren, lo primero que me gustaría aclarar con el tema de la notificación. Miren, a veces no hay casualidades en la vida. El día 24 de octubre, a las 4:55 de la tarde, o sea, a veces uno tiene que analizar, ingeniero Blandón, y yo sé que esto a usted y a Fernando les gusta mucho, y hay que analizar lo siguiente. La decisión, mire, hay que ver el nivel de premura para entender lo que está pasando aquí. La decisión del tribunal se produce en tiempo récord, pasando por encima de otros casos que se encuentran pendientes de decisión desde hace meses y quizás años. O sea, el caso acaba de subir y ya lo resuelven. Es decir, lo que esto demuestra prácticamente es que esto lo tenían hecho. Pero observe esto, la decisión llega con fecha del 24 de octubre del año 2023 y ese mismo día, corriendo a las 4:44 p.m. de la tarde, el tribunal emite un correo tratando de notificar a las partes. Pero ojo con esto, que es creo que importante. Si ustedes miran las redes sociales del órgano judicial, ese mismo día la Corte emite un supuesto comunicado informativo dándole a entender a la población el uso de los medios y tecnológicos para el desarrollo de las actividades judiciales. Es decir, ellos en su cabeza, como saben que están haciendo cosas ilegales, tratan de justificarlo. Búsquenlo, van a ver que está en las redes sociales un mensaje, lo vi en Instagram, creo, o no sé si es en X, anterior Twitter, un mensaje donde exponen el uso de los medios de la tecnología en el sistema de administración de justicia. ¿Y por qué hacen esto? Porque ellos son conscientes que resoluciones de este tipo se tienen que notificar de forma personal. Debe haber garantía, seguridad de que la persona fue notificada. Y en este caso, tratan de notificar incluso a las personas afectadas por correo. Imagínese que usted no vea el correo. Imagínese que usted, por X o Y circunstancia, está incapacitado. Imagínese que por X o Y circunstancia usted no vio el correo esos días. Usted pierde el derecho a recurrir. Por eso es que la norma, el Código Judicial, habla de notificaciones personales. Y lo que están haciendo en este caso es tratando de sustituir la notificación personal por la notificación electrónica. Y en este caso, la defensa ha dicho, nos llegó un correo electrónico, pero para los efectos nuestros, resoluciones de este tipo no se pueden notificar por esa vía. Incluso, mucho menos a las personas procesadas. Ese derecho, el derecho a ser notificado personalmente, está consagrado en el Código Judicial. Ahora bien, la defensa, entendiendo que estamos ante un estado salvaje de la justicia, donde quienes están llamados a ejercer la ley la están violando, la defensa en efecto va a anunciar el día de hoy recurso de casación para efecto de no perder la oportunidad procesal. Y esto,
con independencia de que la defensa considera que esa actuación es ilegal. Luis Eduardo, Es ¿qué es un recurso de casación? Para que entendamos todo de qué estamos hablando. Un recurso extraordinario de casación es un recurso que conoce la Sala Segunda de lo Penal, donde las 3 magistradas de la Corte, que a consideración de nosotros deben declararse impedidas, porque la magistrada María Eugenia López no puede conocer de este recurso en especial. Ella, por la situación que ha vivido personal con Ricardo Martinelli, a quien él le ha interpuesto acciones penales por abusos en el tema de la administración de justicia. Entonces, deben de conocer y resolver una serie de situaciones, entre esas lo que es las violaciones al debido proceso. Esta es una sentencia que no debió haber llegado siquiera a casación. Esta es una sentencia altamente violatoria de derechos humanos. Hay violaciones de derechos humanos, pero en cascada, muy obvias, principalmente en cuanto al derecho de defensa. En cuanto al segundo, eso ha aclarado el tema de la notificación. La defensa hoy va a anunciar el recurso y va a esperar que se surtan los trámites para poder sustentarlo, porque esto lleva un proceso en el cual el tribunal liquidador debe admitir el recurso, debe remitirlo a la sala penal debe dar los días a las partes para que sustente su recurso y luego de eso pronunciarse en cuanto a la admisión o inadmisión del recurso y posterior realizar una audiencia para esos efectos. Si lo admite. Dígame. Si lo admite, hace el proceso. Sí lo admite. En cuanto al amparo que usted mencionaba, la única manera de poder explicar lo que está sucediendo, y yo no tengo otra manera de describirlo, y es el estado salvaje de justicia que estamos viviendo desde hace años en Panamá. Los magistrados que se encuentran en la Corte Suprema de Justicia no están adoptando decisiones conforme a la ley. En casos como este, es evidente la intromisión de otros poderes, y no solo hasta intromisión de poderes, sino intereses extraprocesales en los procesos para efecto de que las decisiones se adopten conforme a lo que un grupo quiere. Y digo un grupo minúsculo, no es un grupo amplio, un grupo de personas que quieren que la justicia se dé conforme a su voluntad. Y en este sentido, no había manera alguna de que esta decisión se emitiera en razón del fallo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que suspendía los efectos de la sentencia del 17 de julio del 2023. Entonces, la respuesta es muy clara. Estamos ante un estado salvaje de justicia, donde la justicia no es lo que impera en Panamá, sino la voluntad de un grupo minúsculo de personas que quieren que su voluntad sea expresada a través de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Y el anuncio de casación, como que es el tercer punto que usted planteaba, pues la defensa el día de hoy estará presentando ese recurso, y no solo ese, como lo hemos señalado, nosotros estamos acudiendo a otras instancias, incluso a nivel internacional, denunciando las violaciones que se están dando en contra de Ricardo Martinelli por este y otros casos. Y yo le digo algo, como una vez se lo dije al magistrado Harry Díaz y al magistrado Jerónimo Mejía. Ustedes van a tener que rendir cuentas a nivel internacional. Y no solo a nivel internacional, porque cuando a nivel... Mire, es tan obvio lo que está sucediendo en Panamá que no hay manera de que esto sea visto en un tribunal internacional y no se declare la violación de derechos humanos. Ingeniero y Fernando, imagínense, pongámonos todos por un momento en los zapatos de Ricardo Martinelli. Pero olvidémonos de su nombre. Imaginémonos que nosotros estamos en un proceso donde hay personas que nos acusan de sus actos y esas personas no comparecen al juicio. Pero sobre todo, imagínense que la sentencia se soporta en declaraciones de personas que la defensa pidió que comparecieran a declarar a juicio y que el propio tribunal dijo que no, porque esas declaraciones no tenían valor, pero al momento de emitir su fallo las utilizan. Es decir, ¿cómo usted
se defiende. No hay manera. Estamos ante un estado salvaje de justicia, donde la ley no es lo que impera en este momento, sino la voluntad. Bueno, eso fue lo dicho por el licenciado Luis Eduardo Camacho González. Vamos a hacer un cambio radical del tema porque vamos a hablar de las protestas, las consecuencias de estas protestas y cómo lo ve el sector productivo nacional. José Luis. Sí, Fernando, porque fue una semana llena de manifestaciones en la que se vio afectado también el turismo, el sector hotelero, los centros comerciales, los restaurantes y principalmente de aquellas personas, Fernando, que tienen que vivir del día a día a través de sus negocios. Así es. Vamos a empezar con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo Gil. Él habló sobre lo que ha sido esta semana, cuáles son las soluciones. La Cámara de Comercio presentó una especie de tregua, que se deje que este caso llegue y que sea la Corte Suprema de Justicia lo que lo dirima. ¿Y cuáles han sido las consecuencias de esta semana de protestas? Escuchemos. Hay una infinita cantidad de listas discriminatorias. Esperemos que poco a poco vayamos saliendo de las mismas porque eso le da un reforzamiento a la imagen de Panamá. Esto también genera confianza, así es que es una noticia excelente dentro de la situación tan compleja que vive el país. En el segundo tema, que tiene que ver con lo que está pasando, yo creo que hay que hacer un llamado a la racionalidad. Todo este debate, entre comillas, porque a mi juicio no lo ha habido con el sentido común necesario, nos ha llevado a esta explosión social, ¿no? De sectores que están reclamando una situación que tiene que ver con el contrato minero celebrado entre Minera Panamá y el Estado panameño. Nosotros siempre dijimos, como Consejo Nacional de la Empresa Privada, que debía resolverse la situación con la empresa porque era una inversión que ya está en el país y que al mismo tiempo abrir un debate racional sobre el futuro de la minería, que podría concluir que no iba a haber más minería en Panamá y además hacer una reforma o más bien cambiar el código minero, que es un código vetusto de 1964. En este momento ya creo que la lógica, la razón ha quedado en un puesto secundario y estamos en una situación muy compleja porque hay una afectación tremenda a la convivencia ciudadana, actos vandálicos, sí. Hay también una afectación a la matriz económica del país. El turismo está en números rojos totalmente. Y fíjense que tenemos la resaca de lo que ocurrió con la pandemia. Sí. Entonces la situación es mucho más grave de la que se dio en años anteriores. Debo también señalar que las manifestaciones son aceptables en la democracia y no existe ni debe existir ningún matiz que afecte la participación de las personas de forma pacífica. Nosotros estimamos que hay que buscarle una salida a esta situación que primariamente debe implicar que las autoridades le den la cara a la sociedad. Debe también hacer su análisis de los métodos de gobernanza, de atención de los reclamos ciudadanos y deben darse una serie de medidas que logren al final llevar a la sociedad, a la paz y al sosiego. El otro tema sobre el contrato, creo que debemos comprometernos a respetar lo que diga la Corte Suprema de Justicia, sea cual sea la decisión, aceptar las consecuencias de esa decisión y al final definir cualquier situación que tenga que ver con la política o el rumbo político del país a través de los mecanismos constitucionales, es decir, a través de la elección que se va a dar en el año 2024. Cualquier otra solución
que esté al margen de la Constitución, definitivamente que la vamos a rechazar. Esas son las coordenadas fundamentales donde se está moviendo el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Bueno, y la solución que le ven a esta crisis, porque yo creo que es la sumatoria de muchas cosas, es decir, no solamente tiene que ver con el contrato minero, tiene que ver pues con jóvenes que vieron cómo sus padres perdieron trabajos, perdieron dinero, perdieron las casas, perdieron los carros durante la pandemia, y cómo vio esa cantidad ingente de dinero que todo el mundo hablaba de millones y de miles de millones de dólares, y ellos perdían sus casas por varios cientos. Es decir, creo que hay una sumatoria de frustraciones ligada a esto. Pues es un caso, yo creo que más parecido a lo que pasó en Chile en el 2019 que a otra cosa. Es decir, la cerecita del pastel, y que terminó desbordando todas las pasiones acumuladas que había. Sí, definitivamente, Fernando, esa es una realidad. El ejemplo que tú pones es paradigmático, el tema de Chile. Recuerden ustedes que en Chile el presidente Piñera lo primero que hizo fue ir a la confrontación. Hubo una frase que a la distancia uno considera que fue absurda, que dijo estamos en guerra. Después matizó todo eso hasta llegar al punto de hacer una concesión institucional que implicaba el cambio de la Constitución a través de una asamblea constituyente que al final naufragó porque no se entendió que las constituciones no se pueden hacer para un bando, se tienen que hacer para toda la sociedad y que deben ser incluyentes y que deben garantizar la convivencia con las obvias diferencias que existen en la convivencia democrática. Entonces, ¿qué pasa? Que acá, tal como tú dices, hay un detonante que es el contrato minero. Hay un manejo comunicacional errático por parte del Estado. A veces se piensa que la ausencia es mejor que estar comunicándose con la sociedad. Yo creo que el gobierno ha errado en eso. Hay que comunicarse con la sociedad, darle la cara a los problemas. Esconderse nunca es bueno. Y al final la sociedad comienza a hacerle reclamos que van más allá del tema del contrato, en cuanto a situaciones que tienen que ver con corrupción, situaciones que tienen que ver con las prácticas prebendarias, etcétera, etcétera. Al final sufre el debate real sobre el tema del contrato, porque el debate se ha dado sobre las formas y no sobre el fondo. Cualquier debate debe ser forma y fondo. Y hemos llegado a una situación compleja. ¿Cómo la solucionamos? Yo voy a avanzar algunas cosas. En primer lugar, sí creemos que debe haber una suspensión de las concesiones de exploración y explotación de los minerales metálicos. Hablar en términos de suspensión de la minería en general significaría, por ejemplo, que no hubiera canteras. Eso sí sería un problema serio para, por ejemplo, la construcción y el desarrollo de la infraestructura. Minerales metálicos. Debe haber un sinceramiento del catastro de las concesiones que se han otorgado de empresas que no existen o concesiones vencidas. Y además de eso, nosotros estimamos que debemos esperar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y debemos comprometernos a respetarlo. Y respetarlo significa que cualquiera que sea la decisión de la Corte, a la cual no la podemos condicionar por razones constitucionales y legales, debemos esperar ese fallo y hacernos, apropiarnos de las consecuencias que genere el fallo correspondiente, sean buenas o sean malas. Yo siento que por allí está la posibilidad de resolver esta situación. Si vamos al radicalismo y decimos que se vayan todos, como he escuchado a muchos, o decimos que el tema es que la empresa se vaya en forma instantánea o de forma inmediata, creo que vamos a cometer un error. Claro. Creo que hay que llamar a la mesura. José Blandón está con nosotros, Rubén. Buenos días, don Rubén. Un placer tenerlo con nosotros. Quisiera hacerle un par de preguntas
En el fondo lo que intento medir es del sector empresarial, cómo ve el futuro del país. Pero déjeme hacerle las preguntas. Le doy una premisa. En el día de ayer, el presidente chileno, Boric participó en la inauguración de Quebrada Blanca fase 2, uno de los grandes proyectos mineros, el más grande de cobre de Chile, con el que construye la empresa canadiense en ese país, Teck, apostando al desarrollo del proyecto de la minería. Y además que le doy esta información porque mientras nosotros estamos discutiendo de un proyecto que ya se hizo, ayer el presidente de Chile está inaugurando precisamente uno de los más grandes proyectos de explotación de cobre. Pero le doy unos números y le hago una pregunta. Panamá, la República de Panamá, tiene un crecimiento del Producto Interno Bruto estimado por las agencias internacionales de entre 6 y 6,5%, estimados, el que tenemos nosotros es de 7,5% en crecimiento neto en el año 23. Es el más alto de América Latina. Tenemos la inflación más baja, por debajo de 3 en el país. Acabamos de obtener la salida de las listas grises, que impulsa la capacidad de que nuestros bancos tengan mejores niveles de corresponsalía. Tenemos el Canal de Panamá como una empresa estatal altamente rentable para la República de Panamá. Estamos terminando en Colón la planta térmica de Gatún, que generará 640 y asegurará la energía y potencia firme hasta el año 30, hasta el próximo periodo del próximo presidente que elijamos el 24, con una reducción de los costos correspondientes. Estamos entregando, consiguiendo la ciudad hospitalaria, una de las mayores instalaciones hospitalarias de más alta tecnología, etc. Con esta situación, la República de Panamá enfrenta graves problemas en educación, grandes problemas en el costo de la mano de obra, por la baja productividad que tenemos, para competir en un mercado altamente exigente. Yo me siento optimista frente al país. Mi pregunta es, ¿cómo se siente usted frente al futuro del país? Y dos, ¿cómo usted como empresario valora la República de Panamá como sede de inversiones, con estos números que le acabo de dar? Gracias, ingeniero. Vamos a ver el inicio, ¿no? El planteamiento original que tiene que ver con lo que está haciendo Chile. La minería en Chile es el 15% de su Producto Interno Bruto y, si mal no recuerdo, el 28% de la producción de cobre del mundo. O sea, Chile tiene un componente minero importante dentro de la estructura de su economía, y un presidente de izquierda, hay que resaltar eso, está promoviendo el incremento de la actividad minera. Ahí hay unas matizaciones, que la actividad minera en Chile se da en áreas desérticas. Sin embargo, hay que analizar cómo la están haciendo, cómo están regulando o fiscalizando el impacto que tiene la minería en el medio ambiente, y cómo han fortalecido las instituciones de control, porque ellos tienen que, como vemos en los números, es importante para su economía. Panamá es un país con múltiples oportunidades, con bondades estratégicas. Nosotros tenemos un futuro generoso si lo hacemos bien, si nos ponemos de acuerdo, si producimos confianza a nivel interno y a nivel internacional. Claro que hay que hacer modificaciones institucionales, debe haber menos burocracia, simplificación de trámites, establecer estímulos a actividades tan importantes como el turismo, claro, que tiene un futuro esencial para la economía de Panamá, la agroindustria. Todas estas cifras que usted ha mencionado, ingeniero, son cifras que nos hacen pensar en un país que tiene un mejor futuro que los países del área. El problema es que nosotros lo arruinemos con nuestra conducta. El problema es que no sepamos escoger bien a nuestros gobernantes, ni tengamos una hoja de ruta
que trascienda el periodo de los gobiernos, porque cuando hay políticas de Estado, eso significa que todos nos ponemos de acuerdo en esenciales mínimos. No puede ser que cada 5 años nosotros estemos dando tumbo o tratando de destruir lo que hizo el gobierno anterior. Tenemos que hacer un análisis de qué país queremos construir e ir por esa ruta con esos esenciales mínimos que nos unen. Ahí está el tema de la educación, está el tema de la educación técnica. Yo he ido al ICSE, he ido al INADE. El ICSE está haciendo un trabajo magnífico. Hay que fortalecer económicamente esta institución, igual que al INADE, porque eso nos ayuda a lograr que las personas, los jóvenes, puedan insertarse en una actividad económica productiva. Nosotros tenemos el reto de abatir la informalidad, de abatir el desempleo, y eso solamente lo podemos hacer conectando a los jóvenes con el futuro. Claro. O sea, aquí la economía es diferente en el mundo de hoy, la inteligencia artificial, la innovación, el desarrollo tecnológico. Si nosotros no fortalecemos la educación, no vamos a traer inversiones de mejor calidad, ni vamos a promover un país que sea, que desarrolle todas las bondades que tiene como una plataforma que puede ser un ejemplo para el área. Así es, fue Rubén Castillo Gil, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. José. Vamos a una pausa, Fernando. Cuando estemos de vuelta estaremos hablando más de lo ocurrido durante esta semana. Seguimos en la presentación de Entre Líneas, y otro de los sectores afectados durante estas protestas ha sido el sector industrial. Para ello, conversemos con el presidente, recién electo, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá, Raúl Montenegro Vallarino. Él nos dijo lo siguiente. Abastecimiento de gasolina, sin embargo, vamos a tener desabastecimiento de muchísimas cosas. Sí, ¿no? Tenemos problemas, las plantas, las avícolas, están teniendo problemas con la traída de pollos a sus plantas, están teniendo problemas con la llevada de alimentos a sus polleras, estamos teniendo problemas con traer cerdos y reses para los mataderos, estamos teniendo problemas para traer insumos de los puertos a las fábricas. Si a eso le agregas lo que mencionaba José Isabel en su antesala, de que estos cierres de calles en Vique, en Westland, en Bacamonte, en Pacora, en Colón, y aunado al vandalismo, eso ha dificultado que la fuerza productora de este país pueda asistir a los centros de producción y por ende mantener abastecido a la población de lo básico. ¿Han cuantificado ya las pérdidas que ha tenido los industriales panameños en estos días? Reunido con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, señalamos de que un día como lo que hemos estado viviendo tiene un impacto en la economía de entre 60 y 90 millones al día. Sin embargo, yo creo que tenemos que enfocarnos en el impacto que tiene en el panameño de a pie, en la persona que va y vende sus productos en el microempresario. Esa es la persona que hoy en día está siendo mucho más afectada. Aparte del desabastecimiento que estás hablando, esto no es algo que se va a solucionar de la noche a la mañana una vez que terminemos este impasse. Claro. La provincia de Chiriquí, por ejemplo, que tenemos camiones y mulas desde hace 3 días sin poder llegar, ahora nos vemos en la necesidad de que cuando sea que decidan abrir las vías, esas mulas van a tener que esperar a que llegue el combustible a David, porque no van a tener combustible para poder regresar. Bueno, José Blandón está con nosotros, Raúl. Don Raúl, buenos días. Buenos días. Oiga, yo creo que quería conocer su criterio sobre esto. Yo creo que lo más afectado con estos movimientos de cierre de calles y de violencias que se genera de día y de noche, esto son los trabajadores de nuestro país. Y le explico, porque dígame si usted comparte esto. Primero,
Ayer en el tranque que se dio en Panamá Pacífico, en la parte de atrás de Veracruz, decenas de miles de trabajadores fueron afectados. Porque este es un centro donde trabajan más de 10.000 trabajadores. Miles de jóvenes y señoras que atienden las casas, no pueden llegar a sus casas y no cobran. La gente que no puede ir a la empresa industrial a producir pollo, a transportar, si no transporta no cobra. Entonces no solamente es que no es el desabastecimiento, es que los trabajadores están siendo duramente afectados, los pobres. Además, hay gente del crimen organizado ahora que se ha unido a una acción de cobrar peaje para dejarlo entrar a usted donde usted quiera ir, y dos, saquear. Entonces no nos enfrentamos a una crisis como algunos políticos están diciendo. Nosotros estamos artificialmente creando una actitud de golpear el sector privado, de golpear a los empresarios para producir un caos. Y en el caos no gana ninguna democracia ni gana ningún trabajador. ¿Usted qué piensa de esto? Yo comparto tu opinión 100%. Lo he dicho y lo reitero, que el gran perdedor ante estos cierres de calles es el panameño y es Panamá. Nosotros tenemos casos de personas que, aunque salen temprano de sus trabajos, les demora 6 y 7 horas llegar a sus casas, y luego al salir de sus casas se ven amenazadas y amedrentadas, aparte de querer cobrarles un estipendio para poder regresar a sus puestos de trabajo. Como comprenderás, obviamente los centros de producción, aparte de lo dificultoso que está haciendo recibir la materia prima, ya no tienes la cantidad de personas para poder trabajar la cantidad de horas para poder producir los alimentos necesarios para poder tener el mercado abastecido. Pero fíjese, don Raúl, gracias al esfuerzo que el sector privado y trabajador realizado post pandemia, o sea, en medio de la pandemia nosotros caímos vertiginosamente, usted recuerda, caímos casi 18%. Y después hemos levantado la economía en un rebote importante. Y hoy, la República de Panamá es la que más crece en la región latinoamericana en términos de la generación del Producto Interno Bruto. Probablemente entre 6,5 y 7,5% terminemos el año 23 con una baja inflación, con un incremento de nuestra fuerza laboral, pero además con una perspectiva importante para el 24. Y para mí el contrato minero le resuelve al próximo gobierno, ¿no?, la estabilidad financiera que nos permita ir manejando las cosas que tenemos que resolver, entre ellos el IBM. Entonces, ahora que el sector empresarial hace un llamado al diálogo importante, hay sectores ya radicalizados por el calor de la calle y de las llantas que queman y de los obstáculos que hacen, que están llamando traidores a los sectores empresariales. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, no va a ser algo nada nuevo que nos llamen así. Nosotros seguimos instando a todas las partes a la cordura, a la paz, a trabajar por este país. Como tú bien has señalado, nosotros somos de la opinión de que la relación con Minera Panamá tenía un vacío legal, había que subsanarlo. Sí, puede ser que lo que se hizo un periodo de 2 años de consulta, al final en la aprobación de manera expedita se puede malinterpretar, pero me parece que había que pasar la página. En cuanto a los que hablan de la minería, nosotros somos de la opinión, y así se los hemos señalado al gobierno nacional, de establecer una moratoria para efectos, y que posteriormente como panameños decidamos si queremos o no sacar provecho lo que Dios nos ha bendecido en este país. Como tú bien dices, yo creo que no podemos olvidar que la minera aporta a la economía nacional el 4,8% del Producto Interno Bruto. No podemos olvidar que le da trabajo
de manera directa o indirecta a más de 40.000 personas y que ha llevado el desarrollo a esas áreas del país. Bueno, ¿qué proponen ustedes? Así fue, ese fue Raúl Montenegro, Vallarino, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá. Pero, ¿qué hay detrás de toda esta protesta? ¿Por qué? Porque solo es la mina. ¿Hay algo más? ¿Hay algo más que haya enturbiando la mente de los muchachos que están protestando, de los grupos sindicales que están marchando? Y por eso busqué al investigador de mercado Domingo Barrios y le pregunté, ¿qué hay detrás de todo esto? Escuchemos. De nuestro pueblo que cívicamente se ha estado manifestando es, en su mayoría, lo cual admiro, y sobre todo de los jóvenes, es resultado de la frustración con el desempeño de la clase política de las últimas décadas. El tema, obviamente, de la minería es un tema puntual de interés nacional que nos afecta a todos. Sin embargo, tenemos que guardar siempre en mente que la estabilidad social del país y la protección de la economía y los puestos de trabajo son primordiales para el futuro cercano, mediano y a largo plazo. Definitivamente vemos que en ciertas horas, sobre todo de la noche, y en ciertas áreas más inseguras, donde no hay presencia ni de protestantes legítimos ni de autoridades, es donde estamos viendo los saqueos y el vandalismo. Y este tipo de actividad tiene que parar. Se le debe exigir a las autoridades que haya un alto y que se controle y se proteja el derecho de la libre circulación, el derecho de la integridad de cada uno de los panameños, el derecho de la propiedad privada y de las empresas a hacer negocios que nos lleven a todos a tener un puesto de trabajo que nos permita llevar a casa el pan de cada día. El pueblo panameño ya venía sufriendo un desempleo elevado desde la pandemia. Hemos tratado en varios intentos de reactivar la economía que ya se estaba moviendo hacia adelante. Sin embargo, se ralentiza con este tipo de comportamientos y de conductas. Estoy totalmente de acuerdo con el ingeniero Castillo de que la solución está en las Cortes. Es la Corte la que tiene que decidir en el debido proceso legal cuál es el destino de este contrato y en beneficio del interés de todos los panameños. Bueno, lo cierto, estoy hablando con Domingo Barrios, que es investigador de mercado. Lo cierto es que es una situación que yo creo que va más allá del contrato. Hace un momento comentaba con Rubén Castillo Gil el tema de la pandemia y todas las secuelas que dejó esto. Obviamente un encierro de 2 años, jóvenes que han visto hablar de miles y de millones de dólares y han visto cómo sus padres han perdido casas, han perdido carros, han perdido oportunidades. Un grupo de izquierda que trata de imitar lo que ocurrió tanto en Chile como en Colombia con esa primera línea. Es decir, es un cóctel perfecto para que se den estas manifestaciones de la forma que se están dando. Ya la economía venía con síntomas donde todos los indicadores, por ejemplo, del índice de confianza del consumidor estaban en desconfianza. Y el más bajo, o el que tenía más desconfianza, era la dirección del país en el tema económico. Todos estamos de acuerdo, creo que la mayoría, que el manejo que le dio el Estado a la pandemia en el tema del bienestar social, que va directamente relacionado a la estabilidad de las empresas, fue pésimo. Y cerraron más de 14.000 compañías que no van a volver a abrir y esas son plazas de trabajo que no se van a recuperar. Lamentablemente tampoco se apostó a la reactivación temprana del turismo, que debiera generar muchos puestos de trabajo y que sigue en Panamá en una situación de crisis, al igual que todo lo que es el negocio de restaurantes y entretenimiento. Entonces, no tenemos dinero ingresando en la parte turística, estamos ahuyentando la inversión directa extranjera con las conductas que estamos observando y la inestabilidad legal que el país parece reflejar al no respetar los procesos adecuados vía los canales legales en los cuales se debe discernir cuál es el futuro del contrato y cuál es el mayor beneficio para la economía del país. Definitivamente también hemos observado que grupos de izquierda y movimientos apoyados por tal vez los sindicatos u otras facciones partidarias de algunos grupos políticos están promoviendo la demonización del empresario y de la empresa privada para dividir a los pueblos y confrontar a nuestros pueblos unos contra otros. Nadie tiene el derecho de flagelar a la patria, nadie tiene el derecho de flagelar los derechos de los ciudadanos en beneficio del interés personal de un grupo, de un partido, buscando el ascender al poder de esta manera. Panamá es un país democrático, lleno de gente inteligente, brillante, capaz de entregar soluciones creativas a todos nuestros problemas. Y hemos enfrentado siempre desafíos grandes y hemos logrado retos y logros muy importantes a través de nuestra historia. No es ahora, con los años que llevamos de ser patria,
con el país que hemos construido, que vamos a retroceder a la anarquía y vamos a permitir que esa conducta nos aleje de un camino que le dé trabajo a todos esos jóvenes que mencionan, que son el 54% de los empleados que están entre 18 y 29 años de edad. Hoy día Panamá es un país en mayoría de gente joven y jóvenes adultos, y a ellos hay que conectarlos con el futuro, como ya se mencionó, vía una educación que les dé habilidades técnicas, vocacionales, profesionales y que les permita ser competitivos en las plazas de trabajo. Y así juntos ellos también contribuyen. Bueno, Domingo Barrios, investigador de mercado, contando un poco de las razones ulteriores que hay pues detrás de todo esto. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, a ver qué estrategia traerá el Ministerio de Educación para recuperar algunos días de pérdidas. Bueno, de que ya el clase. viernes Sí, la universidad dijo que no la hay semana clase. no hay clase. No hay clase esta semana en la universidad, suspendía lunes y martes, y ya de ahí el resto por fiestas patrias y día de duelo nacional, también por el Día de los Difuntos. Conocer también la oferta electoral completa ya de los partidos políticos y también de los independientes. Hoy no hay sorteo de la lotería, se pasó para el día de mañana, hay decenas por cada continente y don Monchi Díaz, 215 y cúbrase con la del 3. Recuerda que el sorteo del miércoles entonces pasa para el jueves. Fernando. Jueves 2 de noviembre. Así que bueno, eso es lo que teníamos que contarles en la mañana de hoy. Obviamente también vamos a ver qué va a pasar en Colombia con esas elecciones para gobernadores y alcaldes y el resultado, pues, que es una puesta a prueba del gobierno de Gustavo Petro. A todos gracias por su sintonía. Mañana más, desde las 6 en punto de la mañana, en una edición nueva de la edición matutina de Next Noticias.